Buenas tardes a todas y todos. Profe, podemos iniciar. Bueno, gracias Roger por todo el apoyo técnico. Entonces, les damos la bienvenida a este seminario de investigación CIDER titulado El modelo de gobernanza jerárquico y de enclave del aeropuerto El Dorado y su entorno urbano regional, que corresponde el trabajo de investigación y de tesis realizado por Santiago Carvajal bajo la dirección de Carmen César Díaz. Estos seminarios pues son escenarios para presentar avances de investigación o tesis que se dan en el CIDER y es organizado bajo la línea de planificación, gobernanza y desarrollo territorial. Es un ciclo de charlas virtuales que estaremos haciendo también desde la especialización en gestión y planificación territorial del CIDER. Los que estén interesados en recibir información sobre el programa o sobre la línea de investigación, pueden escribir al correo siderinformación@uniandis.edu.co o a la línea de WhatsApp 318-248-1662. Hoy vamos a tener, pues espero que sea del total agrado de todos por el trabajo que implicó y los resultados interesantes e importantes para la ciudad, para la región e incluso para el país, para trabajar sobre estos temas. Tenemos como conferencista a Santiago Carvajal. Santiago es coordinador de las operaciones estratégicas del Distrito Aeroportuario. Trabajó también como asesor en la Subdirección de Desarrollo Urbano del IDU. Sí, y ha trabajado en muchas consultorías, entre ellas para el Transmilenio, hizo asesorías en estructuración del proyecto del cabe aéreo de San Cristóbal, y él es profesional en gestión y desarrollo urbano de la Universidad Rosario y terminó la maestría con tesis laureada de planificación urbana y regional, marcando yo creo que una línea de investigación en esa temática bastante con mucha proyección. Quien le hizo la asesoría y por lo tanto la invitamos, Carmen Saldías, no hay que hacerle presentación, es economista con maestría en planificación y administración del desarrollo, pues es una experta en temas de desarrollo territorial, ordenamiento territorial, no solamente a nivel de la región de Bogotá, Cundinamarca, sino en el país, con amplia experiencias en temas de académica, pues invitada de varios centros en el país. Hace trabajos en diseño, gestión, ejecución y evaluación de proyectos y prácticamente asesorías para entidades locales, regionales, nacionales e internacionales en temas de desarrollo y ordenamiento. Pues para mí es un gusto de verdad haber organizado este seminario, y la metodología es que nosotros abrimos un espacio de unos 40 a 50 minutos para que Santiago nos presente los resultados de su investigación, que yo creo que es muchísimo mayor que un contenido de tesis, y pasamos a unos comentarios iniciales de Carmenza, abrimos unas preguntas y yo también puedo hacer después una serie de comentarios sobre el trabajo de Santiago. La metodología después es que podemos abrir para algunos de los que están presentes, les agradecemos por estar hoy con nosotros, y que puedan alzar la mano y hacer comentarios, digamos, sobre el tema o preguntas sobre el tema para Santiago. Entonces, Santiago, bienvenido, y le agradezco muchísimo a Carmenza por estar con nosotros y pues a Roger por todo el apoyo técnico que nos ha dado para que esto tenga el desempeño que va a tener. Entonces, pues adelante, Santiago, estamos en manos. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Creo que tenemos una buena audiencia. Agradecerle primero a Andrés por tomarse el trabajo de visibilizar estos ejercicios de investigación que se hacen desde el CIDER, y por supuesto a Carmen César Díaz, quien ha sido mentora de una gran generación de gestores urbanos y que sin duda alguna se ha preocupado por transferir sus conocimientos y sus luchas de hace varios años a como les menciono, a varios profesionales
que seguramente queremos hoy incidir desde la administración pública en construir mejores ciudades y regiones. Entonces, voy a permitirme presentar mi pantalla. Por favor, me confirman si la ven. Sí, ahí está. Perfecto. Entonces, básicamente este análisis del modelo de gobernanza jerárquico y de enclave del Aeropuerto Internacional El Dorado y su entorno urbano regional se constituye, sí, por un lado, en un ejercicio académico, pero además creo que ha sido parte importante de mi trabajo como profesional al estar ligado a la Secretaría Distrital de Planeación y tener la posibilidad de estar casi que desde la concepción de esta operación estratégica en el marco del POT anterior, incluso en la gestión de recursos para que esto se volviera de alguna u otra manera una realidad. Fue una etapa de diagnóstico y formulación que se hizo a través de la fuente de financiación del Sistema General de Regalías y posteriormente se culminó con la adopción del Decreto Distrital 824/2019, que se constituye en una hoja de ruta que reglamentó tal vez el componente programático de esa operación estratégica y que hoy en el marco de un nuevo plan de ordenamiento territorial pues tiene su artículo de transición y además es reconocida con la figura de actuaciones estratégicas, un instrumento de segundo nivel que en este caso está identificada y priorizada para el entorno del aeropuerto a través de la actuación estratégica Distrito Aeroportuario Fontibón y la actuación estratégica Distrito Aeroportuario Engativá. En este marco es importante resaltar pues, que el trabajo en particular se definió a la luz de la concepción del modelo de gobernanza vertical que es impuesto por la Aeronáutica Civil, en este caso en el Aeropuerto Internacional El Dorado, y basado básicamente en la Ley de Ordenamiento Territorial, en donde se define que los puertos y aeropuertos del país, en su artículo 10, son directrices de superior jerarquía. Y esto en particular le otorga un poder absoluto a estas entidades y al mismo tiempo produce una suerte de sometimiento a las entidades territoriales, a las ciudades en particular que contienen estos aeropuertos, y al final terminan en un cumplimiento irreflexivo de lo que es una directriz de superior jerarquía y que configura a su vez unos efectos depredadores sobre el entorno territorial, en particular sobre este modelo de gobernanza vertical que al final conforma una economía de enclave. Y esta economía de enclave no quiere decir que el aeropuerto no genere ningún tipo de beneficio sobre su entorno urbano regional. Por el contrario, reconoce que hay una interdependencia, que el aeropuerto es lo que es gracias a Bogotá y la región, y Bogotá y la región son lo que son gracias también al Aeropuerto Internacional El Dorado. El tema es que es un modelo de gestión que, a la luz de definir o de preocuparse estrictamente por lo que es la operación y seguridad aeroportuaria, deja de lado los intereses y potenciales beneficios que podría tener su entorno territorial. Entonces, esta economía de enclave, en este caso para este estudio de investigación, pues se ve identificada a la luz de tres variables, que son calidad de vida, movilidad y conectividad, y competitividad. Entonces, en un primer panorama, es importante resaltar cómo ha mutado el transporte aéreo en las últimas décadas a nivel mundial. Pues en general, el transporte aéreo genera 2.7 trillones al PIB global, 65 millones de empleos directos e indirectos, 4.233 billones de pasajeros transportados en el 2019, esto antes de un escenario de pandemia, 220.000 millones de toneladas de cargas movilizadas también en el mismo año, y sigue siendo o consolidándose como el sistema de transporte más seguro respecto a los demás medios de transporte con los que contamos a la fecha, con 0,07 muertes por cada billón de pasajeros transportados. Según cifras de la OASI, cada 20 años se duplica el número de operaciones aéreas, y a pesar de estar en un marco de pospandemia donde el sector del transporte aéreo ha sido uno de los más afectados por esta crisis generalizada, pues aún se refleja una buena proyección en los siguientes años que puede dar cuenta de la importancia que van a tener los aeropuertos para reducir distancias y romper esas barreras geográficas que hoy hacen que justamente contar con un aeropuerto en una ciudad o en las ciudades en general, pues son una garantía para competir en el gran sistema mundial de ciudades. Luego, algunos teóricos, digamos, han indicado, señalado
que así como sucedió en su momento con los vehículos y las carreteras o los trenes y las vías férreas, los aeropuertos hoy por hoy también están llamados a configurar sobre sus entornos urbanos regionales su propio espacio, incluso en convertirse casi en una propia ciudad. Y de hecho se ha mencionado, se ha afirmado que los aeropuertos serán las siguientes ciudades de este siglo. A la luz de ese análisis, digamos que general, se han definido diferentes tipos de planificación urbana centradas en aeropuertos, que ya les mencionaré a continuación, pero esto nos lleva un poco a entender cuál es la posición que tiene hoy el Aeropuerto Internacional El Dorado en términos nacionales y un poco continentales, porque el aeropuerto es lo que es, como les decía, gracias a su ubicación geoestratégica en términos de aeronavegación. En particular, cabe resaltar que se encuentra a 4 horas, 8 minutos de las principales ciudades de América del Sur y América del Norte, lo cual la constituye en un paso casi que obligado para ser punto de descongestión del tráfico aéreo. Y no en vano, pues digamos que el aeropuerto, gracias a estas ventajas comparativas, pues tiene hoy 35 aerolíneas en operación, 42 destinos nacionales y 52 destinos internacionales. Además, el aeropuerto, por su parte, pues se encuentra en el centro político y económico más importante del país, con Bogotá, que se constituye en el 16% de la población nacional, el 31% del PIB de Bogotá, de la nación lo aporta Bogotá y la región, y el 19% del empleo formal del país se encuentra en esta zona. Bogotá, como les mencionaba, tiene las posibilidades de conformarse como ese hub de América Latina, gracias a que, según el índice de hubs, que es justamente por la ubicación estratégica en términos de aeronavegación, pues tiene la posibilidad de capitalizar un gran mercado regional y continental. En ese contexto, pues es también necesario mencionar que Bogotá en el año 2019, antes de pandemia, movilizó 36 millones de pasajeros. En el 2050 se espera que sean 50 millones de pasajeros. Evidentemente, con la capacidad actual del aeropuerto no va a dar abasto tener esta capacidad de demanda del transporte, y por eso no en vano hay alternativas sobre la mesa que se vienen discutiendo desde hace varios años sobre una nueva terminal, un nuevo aeropuerto, una nueva pista de vuelo, y esos temas evidentemente atañen a lo que es las entidades territoriales del entorno de Bogotá y Cundinamarca, y por eso resulta supremamente relevante empezar a definir arreglos institucionales orientados a capitalizar las dinámicas de transporte aéreo. Además, porque el aeropuerto El Dorado es el primero de carga en América Latina, con 720.000 toneladas de cargas movilizadas también en el año 2019, lo cual constituye o aporta casi que el 70% del tráfico de carga total del país que se mueve a través del medio aéreo desde Bogotá. Bogotá exporta el 8% de su PIB, y una ciudad como Nueva York, que es una ciudad costera, exporta el 9%. Esto da cuenta un poco de la relevancia que tiene El Dorado en ese contexto territorial. México DF 2,5 y Santiago de Chile 1,5. Y además otro dato que da cuenta de esa capacidad que tiene el aeropuerto de jalonar los demás sectores de la economía es que Bogotá tiene 4,5 pasajeros al año por habitante, México DF 2, Sao Paulo 3,4, Londres 12 y una ciudad como Dubái 24. En este territorio además contamos con el corredor de logística más importante del país, que es la calle 13, donde se moviliza casi que el 24% de la carga con destino a Bogotá. Son 13.200 vehículos de carga pesada diarios que se movilizan por esta vía arterial de Bogotá y la región. Y además contamos con el centro de empleo, el tercer centro de empleo, uno de los más importantes en aglomeraciones económicas para la ciudad, donde está hoy el 10% del empleo de la ciudad y se consume el 15% de la energía industrial de Bogotá. Y esto un poco a propósito de lo que es el ámbito en su momento de toda la operación estratégica de distrito aeroportuario, que también se los voy a mencionar. ¿Qué es lo que sucede un poco cuál es el problema estructural que se identifica? En primer lugar, que hay un enfoque sectorial con el cual se planifican y gestionan los aeropuertos y puertos del país, que es enfocado estrictamente al transporte. Es decir, la orientación misional de la aeronáutica civil como entidad que regula el transporte aéreo a nivel nacional
es simple y llanamente garantizar la operación de los aeropuertos indistintamente de lo que pasa en sus entornos. Su enfoque, como les digo, es estrictamente focalizado al transporte y a la optimización de los factores de producción al interior del aeropuerto. Luego, esto a su vez se traduce en un enfoque también de rentabilidad financiera, que lo encarna muy bien un concesionario, que en este caso es Opaín. Y hay, a su vez, una autonomía absoluta que, como les mencioné al inicio, lo respalda la Constitución y la Ley de Ordenamiento Territorial, en donde se da como directriz de superior jerarquía estos equipamientos de transporte nacional, y las entidades territoriales pues solamente acatan y reflexivamente sobre estos equipamientos y sobre estas directrices de superior jerarquía, tanto así que el aeropuerto incluso tiene la posibilidad de dar directrices de ordenamiento territorial para su entorno. En nuestro caso, se ha configurado en una norma urbana inaplicable porque se han restringido usos residenciales y alturas, y los usos residenciales restringidos, pues evidentemente no tienen en cuenta el modelo de ocupación residencial que existe hoy, que ha existido desde hace varias décadas en el entorno del aeropuerto. Entonces, lo que pasa puertas adentro del aeropuerto incluso ha sido complejo para la misma Aerocivil, el mismo Ministerio de Transporte, porque de hecho se han pagado consultorías para garantizar un poco o llegar a consensos entre todos los actores que están al interior del aeropuerto. ¿Por qué? Porque tenemos al Aerocivil como propietario, quien ostenta esa propiedad del aeropuerto, a la ANI, que funge como entidad contratante entre Aerocivil y el concesionario que es Opaín. Hasta hace algunos años estaban también concesionadas el mantenimiento de las 2 pistas de vuelo a Kodak. Además tenemos operadores logísticos, tenemos las aerolíneas que pretenden que haya mejores condiciones de operación. Tenemos a CATAM, que CATAM se resiste a ubicarse en otro lugar y está evidentemente localizado en una de las zonas más caras y valorizadas del país. Y pues esto al final se redunda en un gran problema que el aeropuerto, por sus instalaciones y su capacidad limitada que tiene a hoy, tener a las fuerzas militares allí, sabiendo que podría ser una zona que permita mayor conexiones para aviones, por ejemplo, con posiciones o estaciones para aviones interconectadas, pues esto al final lo que demuestra es un gran problema de gobernanza al interior del aeropuerto. Ahora, si nosotros abrimos el espectro de lo que pasa también puertas afuera del aeropuerto, pues nos encontramos con un mayor número de instrumentos y de agendas, tanto de la ciudad como de la región, que cada quien desde su alcance y desde su competencia y con la rigidez de esas mismas competencias, pues es evidente que es casi imposible lograr tener un plan o un arreglo institucional que reconozca el aeropuerto, sí como un equipamiento de transporte importante para la economía nacional, pero también que reconozca lo que sucede puertas afuera de ese aeropuerto. Y garantizar incluso esa armonía entre el aeropuerto y su entorno urbano regional es, incluso en términos utilitarios, el foco de negocio al cual están apuntando hoy los grandes aeropuertos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el negocio hoy no es mover tantos aviones como sea posible. El negocio para los aeropuertos, las concesiones y quienes administran y gestionan aeropuertos a lo largo y ancho del globo terráqueo es justamente revisar cómo se localizan actividades afines con la operación aeroportuaria y cómo se dinamiza la economía de estos territorios. Entonces, cuando abrimos este espectro, pues nos encontramos por un lado, pues Bogotá con su POD, pero evidentemente el POD reconoce esta directriz de superior jerarquía, la operación estratégica que se adoptó en el año 2019 y la nueva figura de actuaciones estratégicas que tenemos en el marco del nuevo POD. Fontibón y Engativá también con una tensión permanente con el aeropuerto, lo catalogan como un mal vecino porque ha sido casi que un equipamiento superpuesto sobre el territorio que desconoce lo que pasa puertas afuera de esa terminal aérea, y luego los impactos que genera la contaminación, el transporte aéreo en términos de contaminación acústica y presión sonora, pues deriva a su vez en un problema de salud y bienestar y calidad de vida en las poblaciones vecinas. Además tenemos a los municipios vecinos en sus procesos de revisión de POD, en una sanción de ley de área metropolitana, y una incertidumbre constante que entiendo muy bien para las entidades territoriales vecinas a Bogotá, que tiene que ver con la indeterminación sobre lo que va a ser el gran sistema aeroportuario
de Bogotá y la región, donde todavía no es claro si va a haber un aeropuerto El Dorado 2, y en caso de que hubiese un aeropuerto El Dorado 2, este nuevo terminal, cómo se va a conectar con el aeropuerto El Dorado actual. El Regiotram, que es uno de los medios de transporte que se había previsto para conectar ambos aeropuertos, pues no se reconoce como un medio de carga, sino solamente de pasajeros, y por hoy no tiene cierre financiero la conexión con ninguno de los dos aeropuertos. El aeropuerto Dorado no tiene licencia ambiental, y esto sin duda alguna genera una incertidumbre y una expectativa, una especulación constante en este territorio aledaño, además porque el concesionario insiste en que la solución para la capacidad de transporte que tiene hoy limitada el aeropuerto debe ser una tercera pista en Funza, que en su momento fue una APP de iniciativa privada que se radicó ante la ANI, pero que también se desestimó en su momento. Pero digamos que esa indefinición o el entender o concebir a los aeropuertos a través de esa visión sesgada estrictamente al sector transporte, y no desde un contexto o un enfoque territorial integral, hace justamente que tengamos o que reconozcamos a los aeropuertos como pistas de vuelos y unas terminales sin mayor, digamos, capacidad de comprender los fenómenos y dinámicas que pasan en sus entornos. Esto, pues, queda claro con un contrato de concesión a 2027. Aquí creo que es importante resaltar que el contrato de concesión que tiene actualmente Opaín, o las obligaciones que tenía el concesionario, se hicieron hace 2 años. O sea, en el 2020, Opaín terminó todo lo que debía hacer o lo que reconocía su contrato de concesión. Y todo lo que sigue aquí hasta 2027 son recursos que le entran directamente al concesionario, del cual no tiene que hacer ninguna obligación o alguna infraestructura adicional al aeropuerto. Y esto al mismo tiempo, digamos que queda aún más evidente cuando se está pensando en que por el tema de la pandemia se justifique o argumente que la concesión debe prorrogarse. Entonces, estos son temas que evidentemente se toman puertas adentro de los aeropuertos por ser, como les digo, del aerocivil, pero incide directamente en lo que pasa a puertas afuera de la terminal. Tenemos al aerocivil que define su plan maestro, y su plan maestro como instrumento sectorial pues reconoce estrictamente lo que son los factores al interior del aeropuerto, como las pistas de vuelo, la relocalización o reubicación o optimización de esos factores de producción al interior del aeropuerto. Y además tenemos una licencia ambiental recientemente modificada que la otorga, deroga la ANLA. Y a su vez entonces tenemos justamente en el entorno pues esa competencia también de Bogotá, porque tal vez la manera como ha sido o ha tenido cierto poder la ciudad es sobre cómo se va a conectar ese aeropuerto y cuál es la norma urbana que va a tener el entorno. Pero eso a su vez, si no hay una regla institucional que dialogue o garantice la interlocución de estos intereses, pues genera lo que se ha pasado hasta el momento, que es una tensión y conflicto permanente entre lo que es la operación aeroportuaria y lo que es el entorno urbano regional. Pues esto es importante contrastarlo con qué están haciendo los demás aeropuertos a nivel mundial, y tiene que ver un poco con lo que tenemos, por ejemplo, con Ciudad Aeropuerto, que son actividades afines con la operación aeroportuaria, donde un gestor aeroportuario entiende que el desarrollo territorial es casi tan importante como ese lado aire, y digamos se definen ese tipo de modelos reconocidos ya por la literatura de planificación urbana centrada en aeropuertos. Está el modelo de Aerotrópolis, que básicamente quien ha liderado este concepto ha sido John Casarda, y que parte incluso de la línea de construir un nuevo aeropuerto con todas las necesidades en su entorno circundante. Modelos como el de Airfront, Aeropuerto Corredor, incluso el modelo Airea, que son puntos en el entorno dispersos, pero que a su vez están muy bien relacionados con infraestructura de soporte, pues hace sentido en que si bien estos modelos pueden tener distinciones en algunos puntos, al final todos tienen como factor común la necesidad de integrar funcional y armónicamente los aeropuertos con su entorno urbano regional. Por ende, tener un aeropuerto que está enfocado estrictamente en lo que es el transporte y deja de lado lo que sucede en el entorno, pues es incluso una pérdida en términos de costo-oportunidad constante para Bogotá y la región, incluso para el país.
Esto se midió básicamente en dos variables, en autonomía y capacidad. El peor escenario es tener una alta autonomía, como sucede en el caso del Dorado, una autonomía de una entidad con un sector focalizado al transporte y una capacidad baja porque se desconoce dinámicas y aspectos socioeconómicos, urbanísticos, ambientales y de todo índole con los cuales se deben hacer proyectos integrales de desarrollo territorial. Pero esto, digamos que al analizarlo con base a lo que está sucediendo a nivel mundial con esta gestión y modelos de planificación urbana centrada en aeropuertos, pues nos hemos percatado que los ingresos no aeroportuarios tienden a equiparar o superar los ingresos aeroportuarios. Como les decía, el negocio no es el transporte como tal, el negocio es lo que sucede puertas afuera del aeropuerto. ¿Qué actividades económicas logro localizar yo en el entorno que capturen el beneficio de estar frente a un equipamiento de semejante envergadura que al final se constituye en una ventana para el mercado global? Desde la perspectiva de óptimo de Kaldor-Higgs, se asume que el resultado de la coordinación de actores genera suficientes ganancias para compensar las externalidades negativas de la operación aeroportuaria. Este hecho, sin duda alguna, es revelador y da cuenta de las posibilidades que tendríamos si tuviésemos una agenda común entre el equipamiento de transporte y su entorno urbano regional, para que el entorno al mismo tiempo no fuera un escenario de conflicto, sino que garantizara un adecuado desarrollo de ese entorno territorial que no conduciera a las restricciones de operación que tiene el aeropuerto El Dorado. Hoy por hoy la segunda pista de vuelo tiene unas restricciones significativas de operación y eso tiene que ver con los impactos que genera en los usos residenciales aledaños. Si tuviésemos la posibilidad de, con base a los recursos que se generan, lo que recibe el Aerocivil, no solamente financiar las pistas de vuelo, sino cofinanciar con entidades territoriales y los demás actores involucrados un proceso de revitalización y cualificación territorial en el entorno, seguramente estaríamos hablando de la posibilidad de tener un aeropuerto operando 24 horas los 7 días de la semana, lo cual lo hace mucho más competitivo frente a los demás aeropuertos de la región que ya han entendido esta diferencia y que ya están trabajando en constituir modelos de ciudad-aeropuerto, incluso en América Latina, como es Belo Horizonte o el caso de Lima. Por ejemplo, entonces estos modelos de gestión aeroportuaria, pues básicamente se identificaron o se analizaron cómo funcionaban. El aeropuerto de Incheon, por ejemplo, tiene una corporación, una agencia pública de promoción, tiene en términos de conectividad tren, aerotren, bus y taxi, y tiene un modelo aeroportuario que es el enfocado en Aerotrópolis, que les mencionaba que casi que el autor conceptual de ese modelo es John Casarda. El aeropuerto de Denver pues opera desde el Departamento de Aviación de Denver y es un equipamiento 100% de la ciudad. Su conectividad es tren, buses y taxi. El modelo aeroportuario es un modelo AIREA que tiene puntos dispersos asociados a la operación aeroportuaria que sí reconocen el tejido económico del entorno y cómo se capitaliza a través del aeropuerto. El aeropuerto de Zurich, que tiene un operador que es el 34% del aporte de ese modelo, la ciudad tiene un 5% de propiedad de ese aeropuerto y los privados un 61%. La conectividad es tren, tranvía, bus y taxi. El modelo aeroportuario es aeropuerto corredor. El aeropuerto El Dorado de Bogotá pues tiene un modelo de gestión de infraestructura pública operada por Opain, que Opain es Odinsa y Odinsa también es, a su vez es Grupo Argos y Grupo Argos es el grupo empresarial antioqueño. Y esto parece irrelevante, pero no lo es tan así porque Opain al final está buscando la posibilidad de que se prorrogue su contrato de concesión hasta 2027, sabiendo que no tiene ningún tipo de obligación y al mismo tiempo pues va a recibir ingresos de aquí a 2027 sin tener ningún tipo de necesidad de inversión sobre el entorno porque el contrato de concesión tal como se estableció está así desde el 2006. La conectividad es SITP, bus integrado y taxi. Ni siquiera hemos podido llevar el servicio troncal de Transmilenio hasta el aeropuerto. El modelo aeroportuario pues, es sectorial y centrado en la operación y seguridad aeroportuaria, lo cual desconoce un poco las dinámicas y necesidades de su entorno territorial. El aeropuerto de Frankfurt, que es uno de los exponentes más importantes de Ciudad Aeropuerto, tiene la propiedad es del 20% de la ciudad, la región el 30%, Lufthansa tiene el 8% y los privados el 42%.
Al final tenemos una conectividad de metro, tren regional, autotren, bus y taxi. Un modelo aeroportuario enfocado en lo que es esa ciudad aeroportuaria. Como ustedes ven, pues casi que tenemos no solamente no estamos en sintonía de estas dinámicas y modelos de gestión y planificación de los aeropuertos a nivel mundial, sino que creo que estamos en contravía y de hecho estamos estimulando esos modelos tipo enclave que incluso están legitimados por la Ley de Ordenamiento Territorial. Esto, ¿cómo se traduce en hechos? Es que, de nuevo, no quiero decir que no desconozca la interdependencia del aeropuerto y su entorno. De hecho, hay unas sinergias muy importantes entre ambos elementos, pero el modelo de enclave se produce a la luz del esquema de gestión que tenemos para planificar y gestionar los aeropuertos y puertos del país. ¿Y en qué se ve esto? Que a pesar de que tenemos una de las concesiones más generosas a nivel nacional, el aeropuerto está exento de pago de predial y plusvalías, por ejemplo. Más allá que esos han habido unas discusiones jurídicas y constitucionales importantes, aún no ha habido una solución que genere la posibilidad que el aeropuerto le aporte recursos a través de esta vía a la ciudad. El aeropuerto evidentemente no ha generado ningún tipo de ingreso a la ciudad-región, ni ningún tipo de recaudo a las arcas de Bogotá. El aeropuerto es una determinante de superior jerarquía, lo cual le otorga ese poder absoluto que les mencionaba. El aporte de la tasa aeroportuaria para el entorno es de 0 pesos, a pesar de que tenemos una de las tasas aeroportuarias menos competitivas a nivel mundial. Nada de este recurso que recibe el Aerocivil se focaliza para invertir o sea, para financiar o cofinanciar proyectos del entorno urbano regional que permiten o incidan en la inserción adecuada o funcional del aeropuerto con su entorno. Y la contraprestación aeroportuaria, que fue en su momento un gran avance para empezar a recibir ya recursos derivados de la operación y para contener lo que son las externalidades negativas que genera el aeropuerto y potenciar las externalidades positivas, pues hoy no cuenta con un marco de aplicación y de hecho desde el gobierno nacional se está pensando en aplazar nuevamente porque a través de un decreto presidencial se aplazó en su momento este artículo que había quedado en la Ley de Crecimiento Económico, la 2010 de 2019. Pues tenemos un aeropuerto que evidentemente, como les mencionaba, pues por estas razones se empieza a funcionar o a conformar a través de esa economía de enclave que no genera derrames o beneficios premeditados sobre su entorno urbano regional. Y esto se ve básicamente en esas 3 variables. Bajos estándares de calidad de vida por la actividad aeroportuaria en su entorno, una desconexión inaudita que un medio de transporte como es el aeropuerto, uno de los más importantes de América Latina, con su entorno territorial, y un desaprovechamiento económico del aeropuerto y su territorio aledaño. En términos de calidad de vida, por un lado tenemos en lo que era nuestro ámbito de la operación estratégica. Hoy en actuaciones estratégicas teníamos a 327,000 personas. Desde el inicio de operación de la segunda pista de vuelo empezaron también a crearse y conformarse por parte de líderes comunitarios y las comunidades en general, organizaciones que tenían un mismo discurso en común, hoy legitimado y muy validado sobre el desconocimiento que tiene el aeropuerto sobre su entorno y sobre ese mal vecino que ellos mismos han catalogado. Y prueba de ello, pues, es organizaciones como Aerovecindades, Mesa Aeroportuario Funtivo, Mesa Aeroportuario Engativá, Comunidades Unidas. Todos estos territorios aledaños al aeropuerto, pues, entienden muy bien que su discurso de apropiación o identidad territorial se ha basado básicamente en ver en un actor antagónico, que en este caso es el aeropuerto, un mal vecino y un problema estructural, más allá que es uno de los equipamientos que genera mayor riqueza en el país. Hoy en la zona de impacto pues teníamos 85,000 personas, pero a la luz del reconocimiento de la nueva mancha de ruido del Aerocivil tenemos a casi 210,000 personas que están sobre el área de 65 decibeles, que según la Organización de Aviación Comercial no deberían haber usos residenciales en esa área, pero nosotros hoy lo tenemos. Entonces era muy importante definir una norma urbana que entendiera o reconociera que allí hay unos usos que requieren un tratamiento especial
para iniciar el proceso de un esquema de revitalización o cualificación territorial. Hay 587 manzanas, de las cuales 84% tienen usos, tienen residentes, y hay una densidad poblacional de 182 habitantes por manzanas. Aquí siempre se llega al gran dilema de una restricción de la operación o una restricción del hábitat. Y una restricción de la operación, pues tiene que ver con lo que tenemos hoy en la pista 2, justamente por contar un modelo de ocupación contradictorio a lo que es el Aeropuerto Internacional El Dorado y su misma operación. O una restricción sobre el uso residencial, cuando hoy tenemos a cerca de 210.000 personas viviendo en ese entorno inmediato, que al final requieren unas medidas de mitigación efectiva. Entonces, como hallazgos, teníamos esa contaminación acústica y presión sonora que se genera sobre ese entorno, unas restricciones de usos y edificabilidades que se definieron desde el año 99 a través del decreto 765, conforme a resoluciones del Aerocivil, porque podían definir directrices de ordenamiento territorial, y estas fueron acatadas por el distrito, más allá que nunca pudieron aplicarse porque el modelo de ocupación, como les decía, siempre ha sido residencial. Hay una carencia de sistemas urbanos de soporte, es decir, más allá que estas personas que viven allí hoy no fueron legitimadas en su momento porque se supone que estaban en una zona que no permitía el uso residencial, pues al mismo tiempo se prohibía equipamientos de soporte como los dotacionales de salud y educación, lo cual generaba una mayor precariedad de su calidad de vida. Y hay un desentendimiento de la problemática generada, hablo en general, por el Estado, indistintamente del nivel nacional o distrital o regional. Al final, este territorio se encuentra en un vacío de doble gobierno. Por un lado está el aeropuerto con la nación, y por el otro lado está el distrito y la región, intentando, digamos, de alguna u otra manera, mejorar las condiciones del entorno, pero sin recibir recursos de la operación, y el aeropuerto sostiene que ellos no tienen la capacidad ni competencia para invertir por fuera del aeropuerto. Se queda un poco en ese vacío de doble gobierno que al final configura o termina configurando, basado en la ley que existe, ese modelo de economía tipo enclave. En términos de movilidad, estamos de alguna u otra manera condenando a una de las ventajas más importantes que tienen los aeropuertos a nivel mundial, y es cuando están tan próximos a sus centros económicos y políticos, como es el caso que hoy El Dorado está a 25-30 minutos del centro internacional, lo cual le genera una gran ventaja competitiva, pero esa gran ventaja la estamos desaprovechando al tener un medio de transporte que evidentemente no se ha consolidado como un nodo multimodal o intermodal de transporte a nivel regional, justamente porque ni siquiera el servicio troncal de Transmilenio lo pudimos llevar hasta allá. Tenemos la terminal Aeropuerto El Dorado a 2,3 kilómetros del aeropuerto, y tenemos proyectos en el entorno que todavía no tienen cierre financiero, tema Esperanza, tema Calle 63. El Regiotran, que no cuenta con ningún ramal para conectar al aeropuerto El Dorado actual y El Dorado 2, y la calle 13, que en teoría debería ser una de las principales beneficiadas por esa contraprestación aeroportuaria que se genere, pero como les mencionaba, aún está sin marco de aplicación. Entonces, existe hoy una gran dependencia sobre el eje de la calle 26, que esa dependencia se traduce en el momento que hay manifestaciones o algún accidente sobre esta vía, pues miles y miles de personas, y el circuito de productividad y de carga del aeropuerto, pues digamos, queda un poco paralizado. Tenemos a un Regiotran en ejecución, sin conexión con el aeropuerto, como les mencionaba. Tenemos 5 líneas de metro previstas en el POT, y pues aún ninguna llega hasta el aeropuerto. Hay una deficiente movilidad en sentido oriente-occidente y norte-sur, y los proyectos de movilidad sin cierre financiero, de los cuales el aeropuerto hoy no aporta ni un solo peso para que sean desarrollados, sabiendo que gran parte del circuito de carga que se moviliza en Bogotá y la región tienen como punto final el aeropuerto El Dorado. Hay unas condiciones de movilidad precarias en ambas localidades. Los mensajes que ustedes ven al final de cada diapositiva son producto de las entrevistas que se realizaron en su momento, tanto con líderes comunitarios como con actores que han sido
parte importante del proceso de planificación y gestión del aeropuerto y su entorno urbano regional. Y en términos de competitividad, pues creo que el tema es aún más crítico porque tenemos la mezcla de aviación comercial y militar. Como les mencionaba, Catán se resiste a salir del aeropuerto y liberar una de las zonas más importantes o más costosas del país, y las podemos potenciar en número de posiciones para aviones interconectadas para el aeropuerto. Incluso por temas de seguridad nacional, mezclar aviación comercial con aviación militar es un gran error. En caso hipotético que el país entrara en un estado de guerra. Concesión sin obligaciones hasta 2027, como les había mencionado. El contrato actualmente que tiene Opain, pues ya desarrolló todas las obligaciones que tenía que hacer a la fecha. Se demolió una terminal que movilizaba mal que bien 20 millones de pasajeros para construir una nueva que en unos años ya se quedó un poco pequeña. La saturación del aeropuerto no son solo las pistas de vuelo, y yo creo que todos ustedes lo han vivido en algún momento, y es que tenemos nosotros 2 pistas de vuelo que en general son buenas, cada una tiene 3.800 metros de longitud, pero el gran problema es que cuando hay hora pico en el aeropuerto, pues no tenemos todas las posibilidades de posiciones para aviones, lo cual hace que muchos aviones se queden en cola esperando a que se libere esa posición para avión interconectada y poder proceder a hacer el descenso o ascenso de carga y pasajeros. Entonces, esa es una de las grandes cuellos de botella que tiene el aeropuerto, y tenemos un proceso de expansión sí definido a través de resoluciones de un plan maestro del aeropuerto El Dorado 2, una iniciativa de APP privada que todavía está desestimada por la ANI, y lo cual hace que tengamos una incertidumbre constante sobre cómo va a crecer ese gran sistema aeroportuario de Bogotá y la región, y estamos desaprovechando tal vez una de las oportunidades más importantes de crecimiento económico que tiene el país. Esa expansión sin viabilidad técnica, ambiental y financiera se traduce a que a la fecha hoy El Dorado todavía no tenga definido un plan de crecimiento de la mano con su territorio aledaño. En el Plan Maestro 2021, además, que fue actualizado recientemente, no fue tenida en cuenta la peor crisis de la aviación, que incluso superó a los datos del 11 de septiembre del atentado a las Torres Gemelas, que generó un pánico en general sobre el transporte aéreo, pero los estragos y los daños que generó la pandemia sobre el tráfico en esta ocasión fueron incontables, y a la fecha incluso se nota un proceso de crecimiento del transporte. De hecho, en el 2020 solamente El Dorado movilizó 13 millones de pasajeros, casi que se decreció al 50% después de haber movilizado 36 millones de pasajeros en 2019. En cuanto al territorio aledaño, pues tendremos una tendencia opuesta a lo que está sucediendo en los demás aeropuertos del mundo, y es que los ingresos no aeroportuarios tienden a decrecer y los ingresos aeroportuarios tienden a crecer, es decir, que cada vez dependemos más de las pistas de vuelo y la terminal, y cada vez desconocemos también más lo que podría suceder en el entorno como una conformación de una gran ciudad aeroportuaria. El mercado ha sido el gran planificador del territorio, y no ha habido hasta hace poco una directriz conjunta que buscara la definición de un modelo de ordenamiento territorial acorde con estas dinámicas aeroportuarias. Teníamos, de hecho, una norma de suelo vegetativa que eran UPZ sin reglamentar desde que reconocían esa ley del 99, y que no se pudieron reglamentar justamente porque cómo se iba a reglamentar un uso residencial donde no debía haber uso residencial. No habían incentivos de localización para actividad económica y arreglos vinculantes que buscaran una asociatividad con propietarios o residentes de la zona, sobre todo en aquellos espacios donde están, por ejemplo, las cabeceras de las pistas de vuelo, donde el impacto sobre los usos residenciales es tremendo, casi que inmitigable. Y pues sin arreglos institucionales para la planificación del territorio, al final tenemos esfuerzos particulares con competencias muy rígidas y un modelo de ocupación contradictorio donde se ha visto a las comunidades como un gran problema y no necesariamente como potencial beneficiario de tener uno de los principales aeropuertos del continente. Al final, pues tenemos un resultado en todas estas variables
particular el punto de conflicto de la operación o la calidad de vida de los residentes del entorno, pues esta disyuntiva lo que al final ha configurado es un escenario, un resultado de pierde-piedra entre comunidad, ciudad y aeropuerto. El desarrollo de infraestructuras que conecten el aeropuerto con su entorno siempre se ha quedado en una discusión de quién paga qué y quién prioriza o determina lo que se va a hacer en el entorno de los proyectos de movilidad regional. Eso también evidentemente ha configurado ese escenario de pierde-pierde. La concepción de competitividad por misionalidad de actores y las acciones para su logro. En este caso, la competitividad es entendida de diferentes maneras. Para el aeropuerto, solamente optimizar sus factores de producción, sus pistas de vuelo, su terminal y sus posiciones para aviones y sus calles de rodaje, mientras que la ciudad y la región lo ven desde un tema evidentemente mucho más territorial. Hoy por hoy se superponen en algunos casos y en algunos casos hay elementos en común, pero de nuevo no está claro cuál va a ser la visión de ordenamiento territorial común para un gran sistema aeroportuario en Bogotá y la región, y pues esa relación con su entorno urbano-regional, evidentemente no tener un plan o un arreglo institucional que oriente las decisiones tanto del aeropuerto como su entorno urbano-regional, pues se constituye en una gran pérdida de oportunidad para Bogotá y la región. Esto pues hace sentido en que Bogotá hoy por hoy no cumple con las características institucionales, según la ASI, para ser una ciudad aeropuerto, que son básicamente demostrar un compromiso con el modelo urbano de la ciudad aeropuerto, visto como organización de un comité directivo de la ciudad aeropuerto, una planeación estratégica que se llama el master plan de ese entorno, donde hayan confluencia de responsabilidades y de recursos justamente para garantizar esa armonía o esa inserción funcional del aeropuerto con su entorno. Y hay un desarrollo, y deberían haber desarrollo de iniciativas para detonar ese modelo definido en el master plan. Además, debería haber un soporte regulatorio institucional a través de legislación, incentivos tributarios y otros mecanismos de promoción y fomento, como grandes marcas de ciudades aeroportuarias, una señal de política pública, anuncios de inversión con sostenida evidencia que la iniciativa de ciudad aeropuerto está avanzando. Estos son los criterios con los cuales se define una ciudad aeroportuaria. Actualmente en el mundo se están constituyendo 87 ciudades aeropuertos, de las cuales hoy se encuentran en Ciudad de Panamá, Lima y Belo Horizonte. Particularmente Ciudad de Panamá y Lima son uno de los competidores directos del Dorado en el corto y mediano plazo. Y Bogotá en particular, pues, y el Dorado, pues se ha desarrollado a través de una manera espontánea, no planificada, con características de ciudad aeropuerto y hub aeroportuario. Debe ser un propósito de agenda pública actual para fomentarlo y darle sostenibilidad, pero esto tiene que ver un poco con las capacidades de tener ese arreglo institucional que vincule directamente a los intereses, en este caso del aeropuerto, con su entorno territorial. Y de esta manera poder superar o ubicarnos aquí en este diagrama de Guller y Goller de ciudad-aeropuerto, donde al inicio pues teníamos nosotros como ese mito fundacional de que los aeropuertos debían estar tan al margen de los tejidos urbanos de las ciudades como fuera posible, y hoy por hoy ese modelo sin duda alguna ha evolucionado, incluso cambiado drásticamente, porque lo que tenemos es la necesidad de configurar al entorno de esos aeropuertos unas grandes ciudades o regiones aeroportuarias que reconozcan, por un lado, todas las actividades económicas que se podrían localizar y al mismo tiempo incluso se reconocen habitantes y actividades cada vez menos relacionadas con la operación aeroportuaria, como zonas de ocio o actividades, digamos, más relacionadas con temas culturales, por ejemplo. Tendríamos en un primer anillo centros financieros, centros de logística y distribución, cadenas hoteleras, todas las actividades afines con la operación aeroportuaria, pero cada vez que se va abriendo ese espectro o esa escala territorial, pues evidentemente se va configurando una gran ciudad aeroportuaria donde conviven y confluyen diferentes actividades sobre el territorio. Las principales conclusiones es que la autonomía que tienen los actores es un espejismo que oculta una gran dependencia. Hoy por hoy el aeropuerto depende sin duda alguna de lo que pase puertas afuera de la ciudad, y esto tiene que ver con los temas de transporte y movilidad. Se hace cada vez más evidente que tener un aeropuerto que moviliza 36 millones de pasajeros y mueve 720.000 toneladas de carga,
pues que no cuente hoy con un gran programa de logística o gran programa de conexión intermodal hacia ese gran mercado de pasajeros, pues lo que hace es justamente desconocer esa dependencia que existe hoy. La desarticulación tiene un costo para todos, indistintamente si es el nivel nacional o el distrital. Hoy las aerolíneas, de hecho la IATA como organización entiende muy bien que tener un aeropuerto que esté ensimismado o constituido como una isla dentro de la conurbación de Bogotá y la región es un gran costo para el transporte aéreo. Y hay unos problemas además pues, que demuestran el fracaso del modelo de gobernanza tipo enclave y la necesidad de migrar o evolucionar hacia un sistema o un modelo de gobernanza colaborativo, horizontal, que reconozca las diferentes perspectivas y expectativas de todos los actores. Pues esto es básicamente porque el modelo cerrado y sectorial no permite la planificación, gestión y financiación del entorno territorial y por ende la conformación de una gran región ciudad-aeropuerto, como les mencionaba ahora, que debería ser tal vez una de las grandes apuestas no solamente del Dorado o de la ciudad, sino que debería ser un gran proyecto de país por las implicaciones y beneficios que tendría. Las recomendaciones en general es que el modelo de gobernanza horizontal debería ser una de las formas que al final se terminen imponiendo en el desarrollo de los aeropuertos y sus entornos, y que esto a su vez reconozca el desarrollo territorial integral, normas acordes a la realidad actual, sobre todo normas e incentivos urbanísticos que orienten y generen posibilidades para las comunidades que están allí y al mismo tiempo localicen y dinamicen la actividad económica que debería estar allí y que evidentemente se ven atraídas por estar cerca del aeropuerto y no en otro lugar de la ciudad, reconocer los reclamos justos de las comunidades, capturar el potencial de desarrollo de una gran ciudad región aeroportuaria, y básicamente el documento lo que dispone es en el corto plazo tener arreglos institucionales que evidentemente van a ir en menor dimensión o alcance, y en el largo plazo seguramente se va a pensar con algo con un impacto significativo, pero digamos en el corto plazo serían esos pactos territoriales, contratos plan que den cuenta en principio de una agenda conjunta de cuáles deberían ser los proyectos a desarrollar en ese entorno territorial y que beneficien también al aeropuerto, donde hay confluencia de recursos y esfuerzos y competencias desde los diferentes niveles de gobierno y por supuesto de los actores que conviven y operan en el aeropuerto. En el mediano plazo, pues se tendría que revisar cómo las concesiones de los aeropuertos y puertos no solamente se preocupan y ocupan por garantizar esa optimización de su cadena productiva al interior de su infraestructura, sino cómo se busca la integración funcional de sus aeropuertos y sus entornos y cómo se cofinancian también proyectos que al final terminan beneficiando a estas infraestructuras de transporte nacional. Y en el largo plazo, pues tiene que haber una reforma constitucional donde estos aeropuertos no sean vistos, los puertos y aeropuertos, porque sostenemos que lo que pasa en El Dorado es muy parecido a lo que pasa en el puerto de Buenaventura, simplemente que el mercado de Bogotá logra ocultar o disipar esa realidad, y es que tenemos un modelo evidentemente en clave en ambos casos, y esa reforma constitucional tiene que partir de la necesidad de no reconocer estas infraestructuras como una directriz de superior jerarquía y reflexivamente para las entidades territoriales, sino que debe entenderse cada proceso de planeación, expansión y desarrollo de un puerto o aeropuerto debe partir de la necesidad de reconocer las dinámicas territoriales en las cuales se va a desarrollar y cómo se armoniza y se integra funcionalmente con ese entorno territorial sin generar una superposición que al final configura esa gran economía de enclave. Las alternativas de solución planteadas al final pues pueden ser complementarias y reconocen la tendencia de gobernanza institucional presentada a la fecha. Es decir, existe una dificultad de gobernanza a hoy y estas alternativas en el corto, mediano y largo plazo entienden ese estado institucional actual, por lo cual va a ser muy complejo de saltar una solución a largo plazo sabiendo que primero hay que transcurrir unos pasos y desde Bogotá se están haciendo esfuerzos para que esa gran ciudad, distrito aeroportuario pueda lograrse o concretarse, pero sin los actores que operan y ostentan la propiedad del aeropuerto ha sido bastante complejo, y por eso es que hoy por hoy se están reconociendo y desarrollando este tipo de economías de enclave a la luz de lo que son infraestructuras de transporte
como son los puertos y aeropuertos de nuestro país. Gracias, y eso era un poco el resultado del trabajo que elaboramos junto a Carmen Díaz. Santiago, pues muchas gracias por la presentación impecable y bastante potente e interesante con todo el enfoque y los datos que presentas. Entonces vamos a hacer una metodología que es la siguiente. No sé si Carmenza quieras hacer algunos comentarios y pasamos a abrir un espacio en el chat y después puedo hacer comentarios yo también sobre el trabajo desarrollado por Santiago. Entonces, si quieres, arrancamos. Gracias, Andrés. En realidad, solo un par de comentarios. ¿Sí me están viendo? Sí, te estamos viendo. Ok, es que estoy sabes, con el celular por problemas con el PC, pero solo un par de comentarios. El primero es que déjenme que me sienta muy orgullosa del trabajo de Santiago, porque en realidad no siempre tiene uno la oportunidad de que un estudiante desde el pregrado cobre interés en un tema de debate que en alguna clase yo planteé y que él lo haya retomado y no solo tuvo su tesis de pregrado también meritoria, sino además que entró muy rápido a trabajar con el tema en la propia planeación distrital y al entrar a hacer su maestría quiso continuar y creo que ver uno cómo madura un problema, un asunto, un tema de investigación, cómo se va abriendo en sus distintos componentes y cómo se va poniendo en perspectiva con tanta claridad y con tanta precisión lo que pasa con el aeropuerto y cómo esto ilustra lo que pasa con otras infraestructuras estratégicas, pues, repito, lo llena uno de orgullo y de satisfacción. Saber uno que hay avance del estudiante al profesor y del estudiante como estudiante a cuando él es profesional. Y esa es la satisfacción de un maestro, ¿no? De una maestra, estar viendo que la gente con la que ha trabajado, con la que ha conversado, con la que ha reflexionado, puede ir avanzando en su formación. Pero lo segundo es que es muy interesante saber que estos ejercicios que parecerían en otro tiempo ejercicios académicos, la gente botando globos. No, hoy la academia es una academia, sobre todo en este tipo de posgrados como los del CIDER, lo digo porque ahí estuve desde hace toda la vida y ha estado cercana a la realidad. O sea, no son problemas teóricos, no son problemas imaginados, no son realidades políticas, económicas, administrativas, sociales, ambientales, sectoriales. O sea, una capacidad ya de que la reflexión de los estudiantes de las maestrías, de los posgrados, los jóvenes profesionales, se hagan cargo de problemas reales que permite tener esperanza. O sea, yo sé que si les digo que yo llevo más de 20 años hablando del tema del aeropuerto y empujando que ojalá algo pase y alguien decida con racionalidad, pues sabrán que estas son luchas de décadas. Pero saber que hoy está tan claro el tema y que hay tanta gente además conectada oyendo de este tema, pues le indica a uno que en todo caso cada vez más hay posibilidad de que la gente aprenda del tema, lo ayude a divulgar y alguien en algún punto ayude a tomar las decisiones correctas. Es una posibilidad que no hay que desechar, aunque tarde llegara a donde corresponde, pero mientras las cosas se puedan explicar bien, se puedan mostrar objetiva y realistamente como las muestra Santiago, yo creo que avanzar para un poco ablandar, sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre este asunto
es importante. Y si no, por lo menos creo que queda como método de análisis de política pública, como forma de abordar los problemas urbano-territoriales, etcétera, un buen ejercicio para otras ciudades y regiones. Así que gracias, Santiago, gracias, Andrés, y gracias a quienes nos acompañan en esta conversación hoy. Sí, Carmenza, yo quisiera enfatizar en varios temas que tú quieres señalar, porque indudablemente la tesis y la investigación de Santiago desborda el campo vincula el campo de la investigación con el campo de la política pública y en el caso específico con los grandes retos de la transformación regional territorial. Mira, yo creo que en primer lugar, este tema de cómo se formula un problema, que tú decías no son problemas imaginados, no son teóricos, sino que son problemáticas, digamos, que son de carácter regional, pero que pueden aplicar a cualquier territorio del país y de América Latina. Yo creo que hay en la tesis de Santiago esa capacidad de identificar el problema de manera sencilla. Yo quiero señalar dos temas fuertes de la problemática y es este del modelo de planeación y gestión del aeropuerto como modelo de enclave que ignora las externalidades, que desconoce el contexto regional, que no dialoga económicamente con el territorio y configura esa economía cerrada, que genera resultados de un proceso problemático de ocupación precaria e informal y que de una u otra manera genera impactos entonces también en la competitividad. Es una problemática bien planteada, o sea, es una problemática fuerte. De hecho, retoma elementos muy interesantes de otra literatura, de cómo el proyecto del aeropuerto tiene un enfoque absolutamente sectorial y de rentabilidad financiera, lo que le impide tener una visión estratégica. Entonces, eso es muy fuerte. Y el otro elemento que me parece interesante es cómo lo contrasta con otros ejemplos de planificación aeroportuaria que sí tienen una confluencia privada, local, regional, ¿sí? Y que son promotores del territorio, de la integración territorial y de desarrollo multiescalar. Ahí hay una problemática fuerte y además que marca entonces toda una línea de investigación. Entonces yo creo que aquí hay un elemento fuerte y que se vincula con otro y que ahí va delineando un poco un enfoque interesante, y es cuáles son no solamente los efectos, los conflictos, sino los costos de oportunidad. Y ahí sí ya es muy potente, porque él vincula no solamente esta literatura de modelo de gestión y de gobernanza y sus efectos, sino que abre la puerta para discutir esto en términos de costo de oportunidad y de las potencialidades que se está perdiendo, que se está desestimando un potencial. Entonces, me parece que ahí hay un elemento fuerte. Entonces, la problemática es muy potente. Uno decía que las ciencias sociales, no, en las ciencias sociales avanzan cuando tienen la capacidad de hacerse grandes preguntas específicas y a partir de ahí desarrollar múltiples soluciones. Entonces, ese es un primer elemento que quiero rescatar. El otro elemento que quiero rescatar es tal vez el tema del enfoque que ustedes trabajaron y que me parece muy interesante porque vinculan dos grandes corrientes de análisis, los estudios de gobernanza con los estudios del desarrollo territorial de manera muy novedosa. Y en los estudios de gobernanza creo que hay tres elementos o cuatro elementos que yo quiero rescatar. Uno primero es que él hace un análisis de trayectoria institucional de los hitos que configuran el enclave aeroportuario. Cuando uno hace análisis de gobernanza, uno hace análisis de tres dimensiones. El análisis de las reglas institucionales, la trayectoria institucional, el análisis de los instrumentos, las políticas y el análisis de los actores. Y ahí Santiago tiene los tres, porque él muestra
por qué y en qué momento y cuáles son las razones de la trayectoria que lo llevan a configurarse en un elemento de enclave. Pero el otro tema fuerte es el de los actores. La manera como Santiago, de manera sencilla, clara, potente, muestra el conjunto de actores y la imposibilidad en ese conjunto, por las funciones y por sus relaciones, de configurar un plan con un enfoque indiferente, me parece que es muy interesante. Y además pone y dice, mire, aquí hay un vacío de gobierno entre, por un lado está la nación con el aeropuerto y por otro lado está el territorio con el gobierno distrital y el municipio. Entonces ahí hay un campo muy interesante de análisis de actores y hay otro campo muy interesante de políticas e instrumentos, pero le incluye algo que uno no ve en los estudios y es, le mete un elemento adicional de política pública de compararlo con modelos de gestión. Entonces eso es increíble porque incluyen el análisis para mirar, mira, que hay un modelo de gestión del cual pues el aeropuerto, el modelo va en contravía. Entonces, en estudios de gobernanza prácticamente hace un análisis muy potente y por otro lado, en los temas de desarrollo territorial, a mí me parece que hay 4 elementos. El concepto no solamente de economía en clave, sino el concepto de los costos de oportunidad. Y por otro lado, las 3 variables para hacer el análisis de calidad de vida, de movilidad y de conectividad y competitividad. Entonces ahí es definitivamente integra una literatura que para los estudios nos abre al CIDER un campo de trabajo en este tema pues poderosísimo. Ya por último, quiero señalar el tema de la capacidad de dar recomendaciones y en eso tal vez el diálogo que tuvo contigo pues es impresionante porque él está apostándole, mire, aquí hay 2 directrices que tienen que marcar nuestro cambio, tenemos que cambiar el modelo y tenemos que tener en cuenta los costos de oportunidad. ¿Y qué tenemos que hacer en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo para poder orientar una modificación? Entonces, pues yo en ese sentido, yo sí quiero felicitar a Santiago porque yo te lo decía, esta es una de las décadas de la nueva generación de las tesis, que son tesis de década. Este va a ser indudablemente un texto citado no solamente por la literatura de gobernanza y desarrollo territorial en nuestro medio, sino estoy completamente seguro en la academia latinoamericana y colombiana, sino que también, como tú decías, esto va a incidir en la política pública y seguramente es un referente ya de discusión en términos de lo que está planteado como hecho metropolitano de la posible región metropolitana del futuro. Entonces yo sí quiero felicitar a Santiago porque se perfila no solamente como un gran académico, sino como un gran orientador de política pública y deja un texto para el CIDER pues absolutamente antes y después en este tema. Entonces pues yo lo felicito y pues podemos abrir un espacio para las preguntas y te felicito a ti, Carmenza, por estar en este escenario de prácticamente un antes y un después en la producción de la académica, de la producción académica y en la propuesta de formulación de política pública. Entonces, pues felicitaciones, Santiago, por el trabajo y abrimos, si quieres, un espacio para la discusión. Libardo, yo creo que podemos utilizar una metodología con el apoyo de Roger, ¿sí? Y es que recogemos primero un conjunto de preguntas, ¿sí? Y de comentarios y después le devolvemos la palabra a Santiago y comentarios que quiera, si quiera Carmenza dar. Entonces, le pedimos a todos que nos autorregulemos y vamos, Roger, con Libardo. Dale. Andrés, tengo... Sí, dale. Tengo Dale, acceso, sí. gracias. Sí, dale, Libardo. Buenas noches a todos. Bueno, felicitaciones a Santiago por ese trabajo tan espectacular que ha realizado junto con el CIDER. Yo quiero destacar 2 cosas que ya las dijeron, pero vale la pena que las mencionemos. Esa identificación clara que hace Santiago de la economía en clave y especialmente el tema del vacío de un doble gobierno en el área. Realmente es bien interesante. A mí me voy a enfocar un poquito en
modelo de gobernanza horizontal, que es una propuesta que me parece interesantísima, en el sentido de que valdría la pena que piensen plantear un negocio para la sociedad. Uno de los problemas que tenemos es que generalmente planteamos un problema, planteamos algunas soluciones, pero nunca planteamos una solución concreta. Hay un ejercicio que hizo el aeropuerto de Heathrow en Londres, donde la autoridad planteó el negocio que queda delineado dentro del contexto de las ciudades aeropuertos, como por la ASI. Y es un negocio donde todos ganan. Hay un negocio inmobiliario, hay un negocio industrial, hay un negocio comercial, pero estructurado. Entonces, aquí yo creo que si se llega a la propuesta de largo plazo, donde haya el ajuste en la norma que rige actualmente la legalidad de gestión de los aeropuertos, pues desde ya se le puede plantear a la sociedad, a estos señores del grupo de OPAI, se le puede plantear a la Aerocivil, que ojo, la Aerocivil es gobierno y esto es una decisión política. Entonces, todo el conjunto de sociedad, tal como lo plantea en algún momento el trabajo de Santiago, debe integrarse alrededor de un tema, pero el tema tiene que ser económico y tiene que ser de beneficio. Yo pienso que si eso se logra, indudablemente se habrá dado un gran paso. Y si el CIDER lo logra, vía este trabajo de Santiago que visibiliza el problema con todos sus bemoles, yo pienso que es un trabajo ganador, un resultado ganador. Esa es la propuesta que sería como para apalancar el modelo de gobernanza horizontal que propone Santiago. Santiago, felicitaciones. Libardo, muchísimas gracias. Mil gracias por el comentario. Y además, bueno, Santiago, lo recogemos y mil gracias. ¿Quién más quiere comentar y participar? Ahí ya hay comentarios, Santiago, si quieres ir recogiéndolos en el chat, pero ¿quién más quisiera, Libardo? Bueno, ya ahí tienes la mano. ¿Quién más quisiera participar comentando? Tenemos otro que es el de teniendo en cuenta la situación actual del aeropuerto con su entorno, ¿cuáles deberían ser las directrices que deberían tomar las actuaciones estratégicas del distrito aeroportuario? ¿Cierto? Ese es otro tema. Bueno, si quieres podemos ir comenzando con esas y podemos después seguir comentando un par de temas. Perfecto, Andrés. Bueno, pues gracias a Carmenza y a ti por los comentarios tan generosos y a Libardo también por su pregunta y su apreciación del trabajo. Pues en general, pues coincido, yo creo que aquí tiene que reconocerse la necesidad de reconstruir una visión conjunta de lo que es el aeropuerto y su entorno territorial, donde el aeropuerto no sea solo visto como un equipamiento y pistas de vuelo, sino que entienda muy bien su rol y la dimensión que podría tener en beneficiar y generar réditos económicos para el mismo aeropuerto y para la ciudad y la región, si cambia un poco ese esquema de gobernanza. En cuanto a las preguntas que estoy viendo en el chat, bueno, teniendo en cuenta la situación actual del aeropuerto, ¿cuáles deberían ser las directrices de las actuaciones estratégicas de Distrito Aeroportuario y Distrito Aeroportuario Fontibón-Ingativá? Pues considero que evidentemente hay ya un camino recorrido que quedó incluso en el proceso de formulación y en el decreto 824-2019, pero que aquí depende en gran medida de lo que se plantee en materia de norma, de incentivos para la localización de actividad económica y de cómo se promueve o a través de esa política de protección a moradores esquemas vinculantes que generen evidentemente una confianza institucional sobre quienes residen y habitan hoy en ese territorio, pero sí hay unos espacios donde hoy por hoy no debería haber uso residencial, donde el impacto compromete evidentemente la salud de las personas y en esos espacios debería
proponerse o preponderarse por generar esos procesos de incentivar la localización económica y localizar a esos usos residenciales dentro de su territorio estratégico, pero fuera de la mancha de ruido. Ahí yo creo que está uno de los retos más importantes. Y sí o sí, esta como ninguna otra de las actuaciones estratégicas que tenemos priorizadas, identificadas en POT, deberían hacer mucho énfasis en ese esquema de gobernanza y cómo romper ese enclave que tiene hoy el aeropuerto o ese hermetismo de la toma de decisiones y de poder para que el aeropuerto logre derramar los beneficios sobre ese entorno urbano regional y al mismo tiempo haga parte un poco de la definición de esos retos comunes que debería también coadyuvar a responder indistintamente si es del nivel nacional, regional o distrital. Otras preguntas que veo en el chat es sobre cómo hacer visible, efectiva y contundente estos resultados para decisiones de país en un contexto electoral y los territorios que asumen estos retos de posibilidades de reducción de brechas y conexión y movilidad. Yo creo que evidentemente el momento coyuntural en el que nos encontramos amerita que este tipo de investigaciones que hacen análisis de política pública pues puedan ser visibilizados, y estos espacios que está abriendo el CIDER sin duda alguna son una alternativa que seguramente se podrán validar si se pueden promover o ya definir en otros espacios ya propiamente con quienes están hoy como candidatos a la presidencia y con sus grupos de trabajo, pero pues evidentemente depende también de la estrategia que defina un poco la universidad. Vi otra pregunta. Y mira, acá hay 3 comentarios y después que quiero hacer algunas preguntas también o unos comentarios. Discúlpame, Santiago, porque Vale. está Fairuz, Carlos y Alberto. Entonces podemos dialogar con ellos. Yo quisiera hacer también algunos comentarios. Una pregunta sobre el tema de movilidad y conectividad y continuamos después con tus diálogo en torno a las mismas. Entonces arrancamos con Fairuz. Buenas noches para todos. Dale, Felicitaciones, Fairuz. Santiago. Felicitaciones por tu tesis. Es, como decía Andrés Hernández, realmente esto es un tema que desde lo que has expuesto de aquí se va a derivar muchos temas, como por ejemplo, con todo lo que comentaste, pues tengo una inquietud. Nosotros siempre hablamos del territorio y hablamos de las jerarquías normativas del territorio, de los atributos que se expresan cuando los seres humanos intervenimos el territorio. Pero, ¿y el espacio electromagnético? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con las jerarquías normativas del espacio electromagnético, cierto? Así como pasa con lo del subsuelo y pasa con lo del mar. Entonces, pienso que ahí también hay un tema muy importante para que el CIDER y tú desarrollen con el espacio electromagnético y se puede asumir desde diferentes instancias. Por ejemplo, en un tiempo no había normativa para la contaminación electromagnética cuando estaba el boom de los celulares, ¿cierto? Todavía no se había reglamentado. Entonces, un modelo prospectivo del espacio electromagnético sería importante, porque siempre modelamos, digamos, el territorio, el suelo, pero ¿y el espacio electromagnético? O no sé si de pronto me perdí, este tema ya lo habías hablado, lo habías comentado, pero pues esa era mi inquietud. Muchísimas gracias. Seguimos con Carlos y después con Alberto. Gracias. Buenas tardes y felicitaciones a Santiago por su trabajo y al CIDER. 2 reflexiones que he venido, digamos, revisando desde que tengo conocimiento de un proyecto como el del Aeropuerto El Dorado 2. Me llama la atención, uno, que esta es una iniciativa que ya viene adelantándose desde hace más de 5 años, que de hecho tiene una consultoría y un plan maestro propio, y que la propia Aeronáutica Civil, dentro de su plan de expansión aeroportuaria y su plan maestro, incluyó y ha reiterado insistentemente en la necesidad de este aeropuerto El Dorado 2, que estaría localizado entre Faca y Madrid, pero al cual al parecer hay una falta de articulación al interior de las propias entidades del orden nacional, y ni qué decir de las del orden nacional con las del orden distrital y departamental,
por cuanto mientras la aeronáutica ha insistido en la necesidad de esta infraestructura aeroportuaria, conectándola con el Dorado 1 para garantizar la operación aeroportuaria de los próximos 30 años, y esto no ha sido posible que se consolide. Entonces, adicional a esa gobernanza de que hace referencia a Santiago, pues habría que ver esa necesidad de que se articulen las mismas entidades del orden nacional y asimismo de los distintos niveles, tanto nacional como distrital y departamental. Lo segundo es una inquietud para el CIDER y para Santiago, es cómo podríamos, ante esta realidad, incorporar un proyecto como estos, el desarrollo de una ciudad aeroportuaria o un distrito aeroportuario, no solo el Dorado 1, sino que incluyera el Dorado 2, dentro de los proyectos estratégicos que se enmarcan en la competitividad de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, ya que esta figura, pues recientemente creada el año anterior y reglamentada en el año actual, 2022, pues es una oportunidad que se nos abre con el fin de revisar estos proyectos que definitivamente requieren de una articulación interinstitucional, como lo mencionaba anteriormente. Y lo tercero, pues que no hay que desconocer, como lo menciona el propio Santiago en su trabajo, que hay una cantidad de intereses económicos de algunos grupos en particular que obviamente se oponen al desarrollo de estas iniciativas. En el mismo caso de UPAEN, que ya ha garantizado, digamos, que se le extienda la operación del aeropuerto El Dorado 1 y que, pues, como muy bien lo decía Santiago, no tiene mayores obligaciones contractuales para garantizar la expansión aeroportuaria y básicamente con lo que está, pues está feliz porque no se le exige mayor cosa y en la posibilidad de que se lograra consolidar un proyecto del aeropuerto del Dorado 2, pues tendría que competir para empezar también a aplicar para operar esa segunda infraestructura aeroportuaria. Esas serían mis inquietudes y de nuevo felicitaciones a Santiago y al CIDER por este trabajo. Bastante complejas, difíciles y retantes. Muy interesante, Carlos. Alberto, las dos previas que nos han señalado. Alberto, ¿querías decir algo? Alberto Moreno. Alberto, bueno, entonces mientras que Alberto pues plantea la pregunta, yo quería también ponerte sobre la mesa lo siguiente, es que el tema que definitivamente tú nos pones a pensar, porque en cómo modificamos la economía de enclave y cómo tenemos en cuenta los costos de oportunidad y cómo pensamos en términos de calidad de vida, movilidad y competitividad. Y en el tema y es muy interesante porque tú planteas los temas en términos de esas variables del desarrollo territorial, en términos de los dilemas. Entonces, no solamente nos estás planteando de que cambie, o sea, nos estás diciendo, tenemos que cambiar el modelo de enclave como gran reto y tenemos que ver los costos de oportunidad, sino que tenemos que enfrentar dilemas. En el tema de movilidad, o sea, tú planteabas que uno de los dilemas se ha desaprovechado y el contexto que planteas es que no se ha aprovechado la ventaja de competitividad de la operación del aeropuerto como para articularse con un modelo multimodal de transporte. Y planteas unos hallazgos bastante complejos, porque entonces uno dice, con un POT como se planteó, ¿cómo se transforma cuando ya los lineamientos del POT están definidos? Tú dices, la línea metro prevista no tienen conexión con el aeropuerto, el Regiotram en ejecución tampoco tiene conexión, ¿sí? Y hay una dependencia exclusiva con la calle 26, el Transmilenio no llegó y digamos que hay bueno, pues como esos dos. Entonces la pregunta que también tenemos es ¿qué hacemos ante lineamientos de los POT que ya están definidos
cuando hay que cambiar el modelo. Entonces, tú nos planteas que hay unos modelos de corto, mediano y largo plazo, pero esto también con la pregunta de Carlos Mario o con lo que planteó Libardo, es decir, ¿cómo hacemos cuando la trayectoria institucional ya definió una senda? Es decir, ya se definió un hito. ¿Cuál crees tú que podría ser ese camino a seguir para iniciar un cambio de la senda? Entonces, enfocarnos más en una modificación de la relación de los actores, debido a que los arreglos institucionales y las políticas difícilmente tienen un cambio inmediato. ¿Cuál considerarías tú podría ser ese campo? A pesar de que al final nos dices que hay unas decisiones de corto y mediano plazo, o sea, unos pactos territoriales, pero lo dices exclusivamente con el tema de los contratos plano. Bueno, entonces, si quieres, te damos la palabra, Santiago. Vale, Andrés, voy a intentar responder en el mismo orden de las preguntas que nos hicieron. En cuanto al riesgo electromagnético, yo creo que el aeropuerto hoy tiene un tema importante de riesgo tecnológico que está en el entorno y que incluso compromete un poco todos los ductos que conllevan el tema de combustible, por ejemplo. Este riesgo es tenido en cuenta en POT, pero de hecho el IDIGER ha estado en su momento estuvo muy preocupado con ese tema. No es una variable de análisis estricta del trabajo de grado, pero sí entiendo que hay una información importante sobre el impacto que tiene en riesgo tecnológico el aeropuerto El Dorado y que evidentemente requiere unas medidas de mitigación para efectos del entorno consolidado urbano que está allí, particularmente los usos residenciales. Cuanto a lo que mencionaba Carlos, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que el problema es que el Aerocivil insiste y persiste que el aeropuerto El Dorado 2 es una realidad, pero es casi que el único actor que lo definió en su momento. O sea, tenemos un plan maestro que es casi 2014, o sea, llevamos 5 años especulando, porque sigue siendo una especulación, todavía no tenemos licencia ambiental. Pero la gran realidad de ese aeropuerto El Dorado 2 y por las reuniones que hemos tenido con ya quienes operan hoy el aeropuerto El Dorado actual, es que la construcción de ese nuevo aeropuerto, tal como está hoy, no genera mercado. ¿A qué me refiero? Que construir un aeropuerto no significa que el otro día va a tener un mercado de pasajeros o de carga consolidado o que va a ser una alternativa para ese aeropuerto El Dorado actual. ¿Por qué? Porque nadie va a querer aterrizar en Madrid y Faca si necesita hacer una escala internacional en el aeropuerto El Dorado y le va a tocar bajarse a coger un bus intermunicipal, o porque si quiere Regiotran para conectar con el Dorado actual. Entonces, esa dificultad o conflicto que hay en el sistema aeroportuario que conecte o integre esos dos aeropuertos como un solo sistema aeroportuario es lo que hace que ese aeropuerto hoy no tenga mercado, ni siquiera para la carga. ¿Sí? Entonces, es un problema estructural que tiene que ver, evidentemente el Aerocivil dijo que va a haber un aeropuerto dorados, pero que tiene que ver con la realidad del territorio. Si el entorno urbano regional no está acorde con la propuesta de un proyecto de aeropuertos dorados, no hay una conexión directa entre esos dos aeropuertos, ese aeropuerto no va a ser atractivo y no va a tener un mercado y nadie va a querer operar allí, porque las aerolíneas no lo han dicho. Yo no me voy al aeropuerto El Dorado 2 si yo no puedo tener una fácil conexión de ofrecer servicio de pasajeros o de carga entre mis dos terminales, porque al final termina siendo dos terminales. Entonces, sí, la Aerocivil tiene su plan maestro, pero al mismo tiempo ha generado una incertidumbre constante y por eso OPAIN y el concesionario sostienen que la solución para ellos, y que quieren insistir, es la pista 3. Incluso el concesionario dice que si le prueban un aeropuerto El Dorado 2, pues eso al final puede ser una competencia desleal, porque ellos firmaron un contrato de concesión con un mercado para un aeropuerto El Dorado actual. Y si le construyen otro aeropuerto, pues van a perder ellos mercado y por ende utilidades. Es un tema muy complejo. Yo creo que aquí tiene que ver justamente con la definición de una directriz de proyecto de país. Una cosa es lo que esté diciendo el Aerocivil y otra cosa que evidentemente estén garantizando que ese nuevo aeropuerto se va a articular o integrar con su entorno urbano regional. De lo contrario, estaríamos construyendo un nuevo aeropuerto que va a configurar las mismas incompatibilidades y conflictos que generó el Dorado actual. Lo otro que me
comentaron fue sobre la posibilidad de incluir este proyecto en la región metropolitana. Yo estoy de acuerdo, tendríamos que tener en cuenta una visión conjunta de ordenamiento territorial para el gran sistema aeroportuario de Bogotá y la región, sea Aeropuerto El Dorado, sea Pista 3. Yo no estoy delegitimando la necesidad de un nuevo aeropuerto, tampoco estoy delegitimando el Aeropuerto El Dorado 2. Lo único que estoy diciendo es que si ese Aeropuerto El Dorado 2 no cuenta o no reconoce la necesidad de integrarse con el Dorado actual y con su entorno urbano regional, pues estaríamos cometiendo el mismo error que se cometió en su momento con el Dorado. Y eso creo que lo tendríamos que revisar. Carlos, yo sé que estás en la gobernación, tendríamos que discutirlo incluso con integración regional del distrito, con integración regional de Cundinamarca para ver cómo se procede, incluso con los municipios vecinos. También puede ser en el marco del Comité de Integración Territorial donde nos apoya Cámara de Comercio como Secretaría Técnica. Creo que son instancias de discusión. De hecho, está la mesa aeroportuaria que se ha consolidado y que permite hoy tener por lo menos este punto en la agenda pública de las entidades territoriales que conforman esa gran región aeroportuaria. Santiago, si quieres, yo creo que aquí ya me están diciendo ya se está bajando todo el grupo. Yo creo que con lo que nos has dado, pues creo que con eso podemos cerrar muy bien. Discúlpame pero es para no quererle sacar más tiempo a la gente y para poder hacer un cierre, pues reconociéndote, dándote las gracias y felicitándote por el proyecto y por las luces que das con el trabajo. A ti y a Carmenza, pues realmente también la quiero felicitar de verdad por el trabajo desarrollado. Y a nombre de la línea de investigación, pues nosotros estamos muy orgullosos de contar con que esta tesis se haya hecho en el marco del CIDER. Entonces, no sé, y también antes de cerrar, Carmenza, si quisieras, pues Santiago quisiera decir algo, pero te dejaría el cierre a ti, Carmenza, y aprovecho para decirle a Roger que mil gracias por todo el apoyo técnico y a todo el grupo de profesionales, expertos que están acá y a quienes participaron, mil gracias. Entonces, pues no sé si Santiago quieras decir algo y Carmenza, pues te dejo el cierre. No, agradecerles a todos, a audiencia y la preocupación y el interés que veo sobre este tema. Pues cualquier cosa, el trabajo de grado ya se encuentra en la página del CIDER, si lo quieren leer o si necesitan alguna información adicional, con mucho gusto les puedo poner aquí mi correo y mi contacto en el chat. Y agradecerle particularmente a Carmenza por incidir tanto en mi vida académica y profesional y al CIDER de los fondos por apoyar este tipo de iniciativas investigativas. Entonces, muchas gracias a todos. A ti, Santiago, muchas gracias, Andrés, y al CIDER. Yo pienso que lo más satisfactorio es poder confirmar que el CIDER forma profesionales para los problemas actuales, los problemas contemporáneos, y forma gente capaz de dejar realmente tareas para desarrollar en el ejercicio de lo público. Creo que eso es enorme, tener la certeza de que la universidad está enfocada en los problemas de la vida real y que los profesionales son en sí mismos una garantía de que más tarde o más temprano los problemas estos van a poder ser solucionados. Grupos de profesionales como los que el CIDER forma, sin duda van a hacer que la administración de lo público más tarde o más temprano se vuelva lo que todos y todas necesitamos, una muy buena administración por el sentido de lo colectivo. Así que gracias por lo que hacen al CIDER y a todos los que estudian en estos temas, y buenas noches. Gracias, Carmenza, y buenas noches a todos. Gracias por tus palabras Chao, siempre chao. tan gentiles. Chao. Muchas gracias. Chao, Que estén bien. Chao.